Acá venimos en este video. Vamos a hablar sobre el capítulo 2 y 3 de la lectura correspondiente que estamos leyendo en este corte. Primero que todo, vamos a manejar lo que es el segundo capítulo, en el cual es la predicción, es la función primordial del cerebro, en el cual abarcaremos los diferentes temas que nos trata de plantear el autor, teniendo en cuenta los diferentes aspectos que se tienen a partir desde la inteligencia y desde el cerebro, cómo lo manejamos en nuestro diario vivir. Primero en este capítulo nos intenta el autor como dar una relación de no generar una formación fragmentada con el capítulo 1, en el cual nos especifica claramente un concepto muy claro que necesitamos al momento de tener este tema de la predicción en nuestro cerebro, como es el término de la inteligencia, en el cual implica una gran rudimentaria, que es a base de las diferentes reglas tácticas y relacionadas con las propiedades con el entorno, en el cual el ser puede tener como ese sentido o ese movimiento en el cual pueda como actuar, ya sea de una forma peligrosa, en el cual él se sienta en su contexto. Además también del tema de la inteligencia, es muy primordial relacionándolo con el tema de la predicción, en el cual primero que todo esta predicción es claramente una capacidad que tiene el ser humano, en el cual depende de la vida misma del organismo, como generar sus cosas, tener la capacidad del momento de actuar en la realidad, por lo cual esta capacidad también está del tema con el del cerebro, relacionada para poder predecir las diferentes cosas o los diferentes niveles conscientes que ya tiene el ser humano, en el cual pueda como evolutivamente tener una predicción diferente al tema de la conciencia, en el cual también el autor nos plantea que esta predicción también es una función mucho más antigua que la conciencia. Bueno, gracias a esto, por otro lado tenemos también el tema de la predicción. Solo lo tomamos como si se localizara en el cerebro, pero la realidad que nos trata de plantear el autor es que no se lleva a cabo en un lugar muy especial. Es decir, la predicción también se encuentra en las diferentes partes del ser vivo, hasta también en el mismo contexto de las diferentes realidades o diferentes situaciones que nos plantea cada vez en nuestro vivir. Por lo cual, el tema de la predicción también es el tema desde las funciones anticipatorias que tiene el ser humano, en el cual tenga un marco de referencia o un modelo para poder tener como los diversas análisis, diversas funciones que pueda tener en el contexto, en el cual pueda tener el sí mismo, se pueda centrar en el tema de la predicción y pueda tener como a través y generar su autoconciencia para poder aclararse de sí y darse cuenta de las mismas acciones que genera en sí mismo. Ahora bien, seguiremos con el tema del movimiento. Digamos que al intentar comprender cómo el cerebro procesa cada movimiento, vemos que no es tan sencillo, que la magnitud del problema a la hora de un control motor no deriva únicamente en el número de músculos involucrados o de grados y ángulos de tensión u otras consideraciones. Nos dice el autor, la dimensión real del problema radica en la compleja interacción entre las posibles direcciones de la tensión muscular y en su secuencia temporal de activación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cada movimiento, como pasa en vivo, por decirlo así, o sea, como va en simultáneo con todo lo que hacemos a la hora digamos que el proceso de asimilación o el proceso que maneja el cerebro con cada uno de los movimientos es bastante complejo, ya que no solo funciona un músculo, sino funciona casi todo el cuerpo al hacer así sea el movimiento más simple. Ahora bien, volviendo al tema de las predicciones, digamos que para que una predicción resulte útil, el sistema nervioso debe generar una solución premotora en lo relacionado con los movimientos efectuados sincrónicamente. Cuando un patrón de actividad neuronal adquiere un significado interno, el cerebro genera estrategias para proseguir. Digamos que emite otro patrón de actividad neuronal. Digamos que es una estrategia de representación interna de lo que va a suceder, o sea, de cómo se podría decir mediante las experiencias el cerebro trabaja para de cierta forma
predecir lo que va a suceder, o sea, lo que puede llegar a pasar mediante lo que ya ha sucedido. O sea, si en un partido de fútbol, entonces es un ejemplo de ya se sabe cómo controlar un balón o cómo va a bajar el balón en la cancha. Entonces es algo que sucede una vez y entonces ya el cerebro lo procesa y decide cómo predecir la próxima vez que vaya a pasar. Entonces, para concluir, como estos dos temas, cada interacción motora debe ser exitosa, debe ser inteligente y rápida. De lo contrario, moverse resultaría definitivamente peligroso. Digamos, en este ámbito es claro que la predicción se formula a partir de una imagen sensomotora, de una contextualización del mundo externo, lo que hablaba anteriormente, de las experiencias y las predicciones, por decirlo así, anteriores, y del marco de referencia de la imagen interna premotora de lo que va a suceder, que se construye a base de las propiedades del mundo externo y cómo nos los transmiten a medida de los sentidos, de la audición, la visión o el tacto. Bueno, para concluir, podemos ver que el tema de la percepción es muy importante en el ser humano y también lo podemos ver en el desarrollo de él durante las diferentes actividades que va realizando en su diario vivir. Y no podemos confundir lo que es la predicción con la acción. O sea, la predicción ya es como más un ámbito inconsciente del cuerpo, aunque está de cierta forma controlado por el cerebro. Ya la acción va más como a un movimiento justificado y con una intención. También donde entra el tema desde la parte mental, ya como lo puede ver uno desde el tema de los estados mentales, en el cual puede comprender el tema de la conciencia que tiene el ser humano para poder entrar en el momento de tener como esa predicción, que es ya algo como hacia el futuro, como la persona predecir algo del suceso que va a pasar. Ya nos adentramos a hablar lo que es el tercer capítulo, donde hay un subtítulo bastante importante que nos dice la interiorización de la planta corporal. Esta básicamente es el mecanismo de interiorización, se relaciona íntimamente con las funciones básicas del cerebro en lo que se refiere al pensamiento y la utilización de la experiencia. Es decir, como toda mi experiencia la uso para un beneficio propio, basándome en lo que ya viví y, por decirlo así, no volver a cometer los mismos errores anteriormente pues realizados. La geometría funcional, básicamente esto es lo que nos quiere decir, pues en pocas palabras, hace como primero que todo hay que tener en claro que estas propiedades solo se empezaron a entender recientemente de registros simultáneos de actividades de numerosas neuronas, lo cual que para un parámetro frecuentemente abordado de la neurociencia. También nos dice básicamente es cómo nosotros nos podemos mover en el espacio, teniendo en cuenta como las formas, los cuestionamientos que realizamos al momento de no solo hacer los movimientos, sino generando como esa percepción del entorno que me rodea. De este capítulo podemos concluir cómo yo me relaciono con el entorno, cómo el entorno se relaciona conmigo y cómo por medio de las experiencias realizo las actividades matutinas que genero diariamente. No siendo más, muchas gracias por ver este video. Hasta luego.